fuera una noche a solas, si yo llegaría al cielo, paseaba por la mezquita, estuve un tiempo en silencio, y mi cuerpo destrozado, lleno de ira y desprecio, por tantas humillaciones que hacer pasar por el tiempo. Es imposible no dejar de pensar todo el agravio y dolor que llevo dentro. Hay quien predica que no se ha de robar y él mismo roba y te quita todo el amor que predica. Si yo pudiera con mi mano tocar el almirar de tu cielo para sentir tu armonía y el esplendor de tu tiempo. Córdoba es la mezquita que llevamos dentro y entregaremos por ella hasta el último aliento. Y en el bosque tallado de tu laberinto, mi alma se viste de luna y corinto. Córdoba es la mezquita que llevamos dentro y entregaremos por ella hasta el último aliento. Y en el agua dormida de tus suspiradores, las almas reviven suplicando tu nombre. Que tenemos a Pura Sánchez, escritora, profesora y vicepresidenta del Ateneo Republicano de Andalucía. Y después tenemos a dos ilustres columnas de la Mezquita Catedral, aquí, que han tenido la osadía de enfrentarse a la mafia cordobesa, representada por un triunvirato que era el Obispado, el Cabildo y Caja Sur. Caja Sur fue la gran corruptora en Sevilla de todo el poder. O sea, funcionó corrompiendo a todo Sevilla, a todo Córdoba. Llámese partidos políticos, llámese políticos y de todos los colores, incluido nuestra Rosa Aguilar. Bueno, y dicho eso, yo ya le dejo la palabra a ellos, que son realmente los protagonistas. Gracias a Miguel, que es el principal, el autor del libro, y bueno, espero que yo he disfrutado y he aprendido mucho. Yo soy cordobés, he estado muchas veces en la mezquita, pero la verdad tengo que ir otra vez porque lo que me ha contado ahí yo no lo conocía. Gracias. Buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes, bienvenido en nombre de la plataforma en defensa del patrimonio social del Ateneo Republicano y de Europa Laica, que son los tres organismos que convocan este acto y lo organizan. Andalucía Laica. Bueno, no lo hemos sabido, creía que sí, pero no. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia, amigas y amigos, muchas caras conocidas, muchos amigos, mucha gente querida. En realidad, hoy yo no me puedo resistir a decir que estoy contenta. Estoy contenta porque por fin Borges Vecina y Keiko de Llano están fuera de la Macarena. A mí me parece que eso es un acto de justicia histórica, que no de justicia política, de justicia histórica, un acto en favor y en voz de la verdad, de la restitución de la justicia y de la verdad histórica, y que es un hecho que solamente ha podido producirse por el empeño
por el trabajo y por la dedicación de la sociedad civil organizada en las asociaciones memorialistas. Ni eso, ni la actual ley de memoria histórica hubiera tenido lugar sin ese empuje de la sociedad civil. Y yo me felicito y os felicito porque nos hace a todos mejores hoy. También tengo que decir que esto demuestra que sí se podía y sí se debía haber hecho mucho antes, porque era posible hacer una ley de memoria histórica hace ya por lo menos 20 años. Así que si no se hizo, fue porque no se quiso. Bien, dicho esto, voy a hacer lo que decía mirar. Vamos a hablar del libro. Nos convoca hoy aquí la presentación de un libro que se llama Los obispos de la Mezquita de Córdoba. Un libro que tiene como subtítulo Nueva perspectiva histórica del monumento andalusí, el pueblo, su verdadero dueño. Creo que el subtítulo recoge, por si hubiera lugar a dudas, cuál es la intención de Miguel Santiago, su autor, a la hora de escribir este libro. Pero además de Miguel Santiago, me acompañan en la mesa Antonio Manuel Rodríguez. Ambos comparten su carácter de portavoces de la plataforma Mezquita Catedral, una plataforma que, como en el caso de la tumba de Queipo, como en el caso de la ley de memoria histórica, si ha sido posible conseguir algunas cosas, y de eso vamos a hablar también esta tarde, ha sido gracias al empuje de la gente que se organiza y que es consciente de lo que tiene entre manos, consciente de su historia y consciente de su identidad como pueblo. Antonio Manuel Rodríguez y Miguel Santiago coincidieron y empezaron a pensar en la necesidad de hacer y de construir esa plataforma de Mezquita Catedral en un acto en el que yo también estaba, pero no sabía, que fue la primera vez que se reunió en Córdoba la Asamblea de Andalucía. Así que este es el elemento que nos une a los tres, nuestro sentimiento y nuestra conciencia de ser andaluces y andalucistas y nuestra conciencia de pertenecer a un pueblo con historia. Voy a hacer un poco de voy a hacer un poco de publicidad de nuestro programa de la Fundación Marizal. Bien, como decía, esto es lo que nos une a los tres y yo estoy muy agradecida de que hayan pensado en mí, tanto ellos como Tomás, que fue quien me lo propuso para coordinar este acto. Antonio Manuel ha escrito, tiene muchos trabajos que van todos en la dirección de, que ha publicado, quiero decir, que van todos en la dirección de dar a conocer y de ahondar en nuestra conciencia, en nuestra identidad como pueblo. Y Miguel también escribe, además con él comparto también su condición de docente. Miguel también ha escrito y ha publicado otros trabajos sobre referido, y todavía sigue publicando artículos referidos a la identidad andaluza. Pero yo quería, para empezar, leerles un pequeño extracto de una carta que está en el libro y que presenta como nadie a Miguel, con sus propias palabras. Miguel le dirigió una carta al Papa Francisco, donde decía, querido Papa, querido hermano Francisco, Mansur y Amin, mis dos hijos de cultura árabe y religión musulmana, llegaron a casa hace 20 años en una patera repleta de jóvenes migrantes africanos. Dos niños que crié y eduqué en los valores de la interculturalidad y la interreligiosidad. Hoy son dos hombres que se sienten hijos de dos familias, la marroquí y la andaluza, hijos de dos culturas. Los tres vivimos en la bella histórica ciudad de Córdoba, España, en la que se encuentra uno de los monumentos más sorprendentes del mundo, la Mezquita Catedral, que representa en su espectacularidad y en su espectacular arquitectura el mismo mestizaje musulmán y cristiano que vivimos en este ambiente. Bien, y a partir de ahí Miguel se extiende un poquito, explicándole al Papa qué pasa con la Mezquita Catedral y sobre todo qué están haciendo los tres últimos obispos, esos que Miguel llama en uno de los capítulos del libro los obispos rigoristas, porque Miguel es un hombre bueno y ha querido llamarlo por esas palabras. Bien, esto da una idea y nos pone en situación de cuál es la perspectiva desde la que Miguel se acerca al libro. El libro se llama Los obispos de la Mezquita Catedral y eso no es un oxímoron, no es una contradicción en sus términos. Entonces, me gustaría que empezáramos por Miguel. Yo te escuché una vez decir que tu madre decía, voy a ir a misa, a escuchar misa tranquila, ¿no? Y eso era uno de los elementos que a los que tú aludes precisamente para hablar de esa interculturalidad e interreligiosidad. Sí, si me permite, Julio,
esta mañana, siguiendo un poquito con la introducción que ha hecho Pura, desayunando, escuché en la radio lo de Queipo de Llano. Todos los que estamos aquí, cuántas veces hemos escrito, hemos hablado del tema. Y viniendo para acá, le comentaba yo a Antonio Manuel, a él le gusta siempre cuando le habla a la gente, tiene una conferencia o un acto, es muy normal en él que eche mano de su familia, de sus abuelos, de sus padres. Y le contaba yo a Antonio Manuel, con lo de Queipo de Llano, digo, fíjate qué fecha más curiosa, los compañeros de Sevilla, de la plataforma de Sevilla, ha coincidido la presentación del libro con la exhumación del carnicero de Andalucía, ¿no? Y yo tengo una anécdota que me contaba mi abuelo Antonio Santiago, en el que, porque mi abuelo era de la pandilla de Manolete, del torero. Me imagino que todos los que estáis aquí sabéis quién fue Manolete, ¿no? Y yo creo que Isidoro se lo conté un día paseando por Sevilla, lo de esta anécdota. Y resulta que en la pandilla de mi abuelo había tres que una vez que dan el golpe de Estado, había tres amigos de ellos, dos maestros y un metalúrgico republicanos, publicaban en periódicos imaginados, nada bien vistos por el nuevo régimen. Lo encarcelaron y evidentemente estaban sentenciados a muerte. Manolete llama a Queipo de Llano para interceder por ellos y Queipo de Llano, así, me imagino que con su aire chulesco, le dijo que estaba dispuesto a canjearlos por un capote suyo. Y mi abuelo se vino con dos amigos de la pandilla a Sevilla y se encontraron con el secretario de Queipo de Llano en una cafetería que había en la calle Cierta, esquina con una callecita que va a la iglesia de San José, una iglesia barroca muy bonita que está en el centro de Sevilla. Ahí había provisto una cafetería, ahora ya no la hay. Y ahí justo le hicieron entrega al secretario de este elemento fascista el capote de Manolete. Y a los 2 o 3 días llegaron los amigos de la pandilla de mi abuelo y de Manolete a Córdoba. Así que fijaros el elemento, cómo funcionaba. El precio de 3 hombres fue por el capote de un torero. Y digo, pues vamos a comenzar hablando de esta experiencia que me contaba mi abuelo, ¿no? Experiencias muy curiosas que los abuelos le cuentan a los nietos. Bueno, pues, y ya centrándonos en el libro, me decís, bueno, y darle las gracias primero a todas las amigas y amigos que estáis aquí presentes, al Ateneo Republicano, a Europa Laica y por supuesto a nuestra plataforma sevillana, ¿no? En el que estuvimos hace unos años, Antonio Manuel y yo, aquí en Alameda de Hércules, en aquel acto tan bonito que hicimos y donde surgió, recuerdo que Antonio estaba en la mesa con nosotros, y donde surgió vuestra plataforma, que en tan pocos años pues, estáis haciendo un papel muy importante, pues apoyando y denunciando todo el tema del patrimonio nuestro, en concreto en este caso de Sevilla. Bueno, Pura hablaba de, bueno, los obispos de la mezquita. Yo he estado 4 o 5 años pensando a ver lo que yo escribía, ¿no? Incluso, no sé si recordará Antonio Manuel, que en un principio le planteé a nuestra gente de la plataforma que podíamos escribir un libro colectivizado, en el que a lo mejor Antonio Manuel escribiese un capítulo sobre el tema de inmatriculaciones, Marta Jiménez y Ari, que son periodistas, el tema un poco más de cómo hemos trabajado el tema de la prensa y hemos sacado de Córdoba el escándalo de la mezquita hacia afuera, al resto del Estado y por supuesto a todos los rincones del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, pero aquello fue pasando el tiempo y yo me puse a escribir, ¿no? De hecho, ya algunos artículos que están en el libro habían salido en algunas revistas de aquí de Andalucía, ¿no? Y pensé el título para empezar de los obispos de la mezquita porque yo me imaginaba la historia de una mujer, una gran mujer, en este caso simbolizada en un gran monumento andalusí como la mezquita de Córdoba, y cómo esa mujer había sido tratada desde el siglo XIII, que es cuando se conquista Córdoba por Fernando III, igual que hizo Fernando III con Sevilla,
Fernando III conquista Córdoba en 1236 y Sevilla la conquista, creo, en 1248, ¿vale? 12 años después aproximadamente. Entonces, la historia, ¿no? ¿Cómo tratan? Imaginaros todo este grupo de hombres, hablando del machismo aquí, no me atrevo a hablar mucho de este hombre, teniendo Pura al lado, me ando con mucho cuidado, ¿no? Pero ¿cómo tratan esa pandilla de jerarcas a la mezquita de Córdoba? ¿Cómo trataron los imanes de la mezquita de Córdoba? También sería otro libro, en este caso sería los imanes de la mezquita, encajaría mucho más que lo de los obispos de la mezquita, sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, pues en un principio Pura, en esta historia hay de todo, tú lo habrás visto, ¿no? Hay obispos que la han tratado con cierta delicadeza, en el que incluso llegó un momento en el que la mezquita recuperó su arte andalusí, y hay que decirlo, los obispos ilustrados, a partir de finales del 18 y durante el 19, ahí se dio un papel muy interesante. Ha habido otros obispos que por ellos hubieran destruido por completo la mezquita, hubieran dejado la mezquita hecha un solar para que sobre ella se hubiera construido una gran catedral, como le pasó aquí a Sevilla, aunque aquí parece que lo más incisivo fue el cabildo más que el obispo de Sevilla en ese momento, pero aquí no, aquí fue el obispo más que el cabildo, según se cuenta en la historia, ¿no? Y después me he centrado en el siglo XX, precisamente en el almuerzo he estado con Jaime, que conocía a un obispo que fue obispo auxiliar de Sevilla en tiempos de Bueno Monreal, el monseñor Ciralda de Achiondo, en el que él se lleva en el libro una parte bondadosa, podríamos decir. Aunque de los jerarcas ya sabemos que no se puede esperar mucho bueno siempre, pero bueno, Ciralda, hombre, con decir que fue quizá el obispo de España que participó de todas las reuniones del Concilio Vaticano II, eso ya decía mucho de él, ¿no? Y Ciralda, por ejemplo, fue un obispo que a mí lo he resaltado en el libro, un obispo del siglo XX, estamos hablando de los años 70, en el que se celebró en Córdoba dos congresos islamo-cristianos, en el año 74 y en el año 75. Fijaros que el primero todavía estaba en tiempos de Franco, todavía no había llegado, había muerto el dictador en el año 75, y en su tiempo, como un buen memorista del Vaticano II, hizo que después del siglo XIII los musulmanes volvieran a orar en la mezquita de Córdoba delante del mihrab. Fueron dos ejemplos de ecumenismo y de interreligiosidad, de la jerarquía católica, de un obispo de Córdoba, ¿no? Que incluso vino un cardenal de Túnez y fue el que presidió el Congreso del 74 y después el cardenal Tarancón presidió el Congreso del 75. Un detalle muy curioso es cuando el viernes, el día grande de los musulmanes, tanto los cristianos como los musulmanes fueron a orar juntos delante del mihrab. Y el domingo pasó al revés. Tanto los musulmanes como los cristianos participaron de la misa que se celebró en el crucero de la catedral, que como sabéis está en el corazón de la mezquita de Córdoba, ¿vale? Bueno, pues ese es un obispo que ahí está, ¿no? Se cree un poco la historia del Evangelio del Concilio Vaticano II. Pero, como ha dicho Pura, que le tiene un poquito de ganas, sobre todo a uno, que seguramente que saldrá a colación después, los tres últimos obispos de Córdoba recogen la línea ultraderechista de la jerarquía española que implanta Ángel Suquía y posteriormente Antonio Rouco. Ángel Suquía y Antonio Rouco son los dos cardenales que a las órdenes de Wojtyła ponen en marcha la ruptura con el Concilio Vaticano II, con una política eclesial que poco tiene que ver con el Evangelio. Se desarrolla todo eso en el libro con bastantes datos, y de esos dos padres, de Ángel Suquía y de Rouco, nacen, desde el punto de vista ideológico, los tres últimos obispos que tuvo Córdoba, que por cierto dos de ellos, uno lo mandamos a Granada, el actual Javier Martínez, con el tema de Caja Azul, que lo ha nombrado aquí Tomás,
Y otro lo mandamos a Sevilla, que lo habéis tenido hasta hace poco, que se ha jubilado, Juan José Asenjo. Y después tenemos el tercero, que si los dos primeros tienen tela, el tercero es curioso porque su capacidad intelectual baja bastante. Eso también nos ha ayudado mucho, porque nos ha dado mucha caña a la hora de poder hacer denuncias fuertes y reivindicaciones a todo lo que estaba haciendo este señor en Córdoba, ¿no? Bueno, pues eso un poquito, y ahí estos tres obispos desde luego se han caracterizado porque han maltratado definitivamente al monumento. Seguimos. Bueno, yo sí, os quería plantear ahora otra cuestión, y es que precisamente uno de estos tres obispos de los que habla Miguel, que es el señor Asenjo, se inventa una especie de mito. Miguel hace en el primer capítulo un repaso de los mitos sobre la mezquita y los orígenes que había allí antes y tal. Una especie de mito que se condensa en que en un momento determinado se cambia el contenido de los folletos publicitarios y turísticos de la mezquita, donde se habla de la catedral y se habla de la catedral de Córdoba y la incidencia islámica, la intervención islámica a la catedral de Córdoba. Esto es el resultado, esta frase, que es un torpedo de profundidad a la historia, es el resultado de toda una manipulación histórica que tiene que ver con un mito, que es que antes había allí una iglesia paleocristiana que nunca se ha podido encontrar, porque básicamente parece que no existe, claro. Y a mí esto me recuerda, Antonio Manuel, un poco el mismo mito sobre Al-Ándalus, es decir, convertir la conquista, la reconquista, lo que fue la conquista cristiana, convertirla en un paréntesis en el que por una parte se dice de que hubo un pasado que se conecta con lo que después, por otra, fueron los reinos cristianos y la llegada, por último, la conquista del reino de Granada con los reyes católicos. Es decir, esa idea de tratar de poner en la base del monumento un mito que justifique, en este caso, la inmatriculación, es decir, algo así como un proceso histórico de recuperación de algún edificio que ya en algún momento había sido de la iglesia, ¿no? Pero es que igual tú no ves un cierto paralelismo con la cultura de Al-Ándalus, lo que te quería preguntar. Sí. Con la historia de Al-Ándalus. Sí, sin duda. Bueno, permíteme, cura, que como ha hecho Miguel, primero empiece dando las gracias a los organizadores, gracias a vosotros por asistir, gracias a Pura por estar aquí y ejercer de moderadora o por concedernos la palabra, pero especialmente gracias a Miguel, porque esta obra era necesaria. Cuando nos dedicamos al activismo, empleamos muchísimo tiempo en la trinchera, muchísimas horas en organizar actos, en organizar estrategias, en muchos trabajos invisibles, ¿no? Y al final no queda un cuerpo académico, un cuerpo científico que diga por qué un monumento como la mezquita pertenece al pueblo. Y eso sí lo ha trabajado la jerarquía católica. Y sin embargo, desde la ciudadanía, a pesar de que hemos escrito infinidad de artículos, incluso en periódicos de gran peso, y que creo que Miguel está de acuerdo conmigo, que creo que hemos aparecido en todos los medios de comunicación del planeta, en todos sin excepción. Sin embargo, hace falta esta obra y yo quiero empezar dando las gracias a Miguel por su generosidad, por su esfuerzo, por haberla hecho, por haberla editado también en una editorial de características académicas. Y esto también es muy importante, porque aunque hace falta mucha divulgación, también es importante el sello académico, ¿no? Que cuando vaya a citar, que sepan la obra, que tenga ese rango de, ojo, que lo que está diciendo pertenece al mundo académico también, ¿no? Bueno, ya respondiendo a Pura, vamos a ver. No confundamos. Es verdad que la felonía la ha cometido la jerarquía católica, pero la ha cometido porque se lo ha permitido la legislación del Estado. Y es como si culpásemos permanentemente al ladrón de una fechoría cuando en realidad se está amparando en la pasividad del Estado para que lo permita. Entonces, tampoco mordamos el anzuelo de la lectura confesional de lo que está pasando con el monumento. Eso es otra de las artimañas, morder el anzuelo para que hablemos de la lectura confesional, que como antes fue una iglesia, da igual, como si hubiera sido una piscina pública, ¿qué más da? La verdadera pregunta que tenemos que hacernos todos y todas las que estamos aquí es
no de quién es la mezquita, sino ¿qué es la mezquita? Esa es la principal pregunta. Porque si tú te preguntas de quién es esta copa, estás, sin decirlo, admitiendo que la copa es susceptible de propiedad privada. Si yo digo de quién es esta servilleta, es porque la servilleta puede ser de ti o de ti, pero si hablamos de un bien de dominio público no puede ser de nadie. Ese es el punto de partida. ¿Por qué se inmatricula la mezquita? La mezquita se inmatricula para convertirla en un bien privado. Esa es la trampa. La trampa es que hasta que se inmatriculó en el 2006, la mezquita no era un bien privado. No lo era. Jurídicamente no lo era. Más allá de si podía o no podía acceder al registro. No hablemos, esa no es la cuestión, porque es una cuestión meramente formal. La cuestión es mucho más simple. ¿Cuándo podemos hablar de que estamos ante un bien público? Aunque sea de naturaleza religiosa. Y da igual, como decía Pura, si antes hubo una basílica, un complejo episcopal, unas termas bético-romanas, un atrio bizantino, da igual. ¿Cuándo un bien es de dominio público? Un bien es de dominio público cuando se extrae del tráfico jurídico porque es la mejor manera de protegerlo. La mejor manera de protegerlo es que no se pueda vender, que no se pueda embargar, que no se pueda adquirir por usucapión. Esa es la clave. Y ahora yo os pregunto, con rotundidad, ¿se puede vender la mezquita de Córdoba? Esa es la cuestión. ¿Se puede vender sí o no? ¿Se puede vender la catedral de Sevilla? ¿Sí o no? ¿Se puede vender la catedral de Burgos? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Vamos a poner simple. ¿Se puede vender la catedral de Notre Dame? Os voy a dar la respuesta. No. ¿Por qué? Porque es un bien de dominio público. ¿Se puede vender la catedral de Lisboa? No. Porque es un bien de dominio público. ¿Se puede vender la abadía de Westminster? No. Porque es un bien de dominio público. ¿Se puede vender la mezquita de Córdoba? Sí. Porque ahora mismo aparece como un bien jurídico privado. ¿Y eso por qué? Porque accedió el obispo y dijo que la había adquirido por consagración en 1236, alojando cenizas sobre el suelo y trazando con un báculo, una cruz y un alfa y un omega. No. Porque una norma franquista se lo permitió. Y porque el gobierno de entonces y el de ahora no ha hecho nada para revertir la situación. Así de sencillo. Entonces, ¿qué ocurrió? La inmatriculación de la mezquita la descubrimos en particular, tuve la fortuna o el infortunio de descubrirla en el 2010. La inmatriculación se produjo en el 2006. En el 2010. ¿Cómo es posible que un hecho de esta trascendencia se conozca 4 años después? Pues muy fácil, porque se hizo de espaldas a la ciudadanía, es decir, hay una actitud desleal por parte del obispo y del cabildo que no lo comunica ni a la ciudadanía de Córdoba, ni al ayuntamiento de Córdoba, ni a nadie si se hace de forma con nocturnidad, si se me permite, pero también, de nuevo, porque hubo una legislación que le permitió poder hacerlo así. Porque si ustedes intentan inmatricular, es decir, inscribir por primera vez un bien que no estaba hasta entonces en el registro y tú no tienes título para inscribirlo, hay un proceso por el que se ponen edictos para que la gente que pueda tener algún derecho lo reclame. Eso no pasó con la mezquita. ¿Y eso por qué? Porque disfrutaba de un privilegio franquista que no fue derogado, aunque es inconstitucional desde 1978, no fue derogado formalmente por ningún gobierno, y porque Aznar en 1998 permitió además que pudieran acceder los templos de culto. Ojo, que cuando Aznar dice que se pueden acceder los templos de culto, tiene razón, Tiene razón. ¿Por qué? Porque no todos los templos de culto son de dominio público. Porque puede haber un templo de culto que sea privado y podía acceder al registro. Sin embargo, había una prohibición. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que Aznar dijo, esa norma que impide que los templos de culto puedan acceder es inconstitucional, pero dijo solamente eso, no dijo que era inconstitucional también el mecanismo. Ahí se cayó. Y eso fue lo que permitió que al final la mezquita fuera inscrita como catedral por el Cabildo en el registro de la propiedad de Córdoba, pero en definitiva da igual que diga que sea por consagración o no. Si me permite, Pura, y termino rápido, pero porque creo que esto es interesante, cuando es verdad que Miguel y yo nos vimos en la Asamblea de Andalucía de 2013
pero no nos conocimos entonces, nos reconocimos entonces, porque Miguel fue mi profesor de ética en el bachillerato. Fue mi profesor de ética, para que veáis lo mal que yo estoy envejeciendo. Porque ha llegado un momento en que va a parecer que somos hermanos y ahí mismo viene a parecer su padre. Pero cuando nos reconocemos, la primera cosa que decidimos es, antes de emprender cualquier acción, vamos a elaborar unos informes muy serios sobre la cuestión. Bueno, pues el informe jurídico que nosotros elaboramos entonces, y que fue utilizado, por ejemplo, por el mismísimo secretario del Ayuntamiento de Córdoba para declarar que la mezquita es un bien público, que hay un documento oficial, previo incluso a un informe que sí no tiene vigor jurídico, pero es importante, que fue el que dijo que se encargó en el Ayuntamiento con anterioridad. Hay un documento jurídico y es vinculante, que decía que era un bien público. Bien, esos argumentos nosotros no lo hemos variado desde el minuto 1. Dijimos, la inmatriculación de la mezquita es inconstitucional desde 1978 porque estamos utilizando unas normas que equiparan a la Iglesia con la administración, y la Iglesia no es la administración del 68, y a los obispos como notarios, y no son funcionarios públicos del 68. 1. Y luego 2. Es que España está todavía pendiente de legislar en qué caso un bien de dominio público, aunque sea de uso religioso, debería ser inventariado y catalogado como tal. ¿De acuerdo? Eso fue la cosa que nosotros dijimos. Ahora fijaros la Iglesia. La Iglesia inscribió y dijo que era por consagración. Nosotros dijimos, por consagración. Miren ustedes el Código Civil a ver si la consagración es una forma de adquirir el dominio. O sea, vaya a ser que entre un día un cura en tu casa, la bendiga y vaya a la escriba. Entonces, los mismos juristas que defendían a la Iglesia dijeron, es verdad, por consagración no hemos equivocado. Eso fue tal cual, ¿eh? Es verdad, perdón, no hemos equivocado. Por consagración no. Lo hemos adquirido por usucapión, es decir, por la posesión en el tiempo. Entonces nosotros dijimos, sí, por usucapión. Entonces estás diciendo que no fue tuya. Porque uno adquiere por usucapión algo que no es tuyo. Si el mío no tengo por usucapión. Entonces, si no era tuyo, dime de quién era. Vaya a ser que se te ocurra decir que era del rey por derecho de conquista. Porque si era del rey, tampoco lo puede usucapiar porque es un bien público. Entonces tienen que cambiar de tesis por tercera vez. Y entonces dicen, es verdad, sí, era del rey, pero nos lo donó. Así fue. Pero nos lo donó. Y dijimos nosotros, sí. ¿Y dónde está ese documento de donación? Si es verdad que lo donó, fíjate, ya tuvieron que retractarse de los abandonos anteriores. Si es verdad que lo donó, ¿por qué no fuiste con la donación al registro el primer día? Aún más, aunque no tuviese el documento, ¿por qué no dijiste el primer día que te lo habían donado? ¿Lo veis? ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque no podemos caer en el error de la lectura confesional. Desde el principio estoy respondiendo a la pregunta de Pura, pensad que estoy dando no, estoy respondiendo a la pregunta de Pura. Solamente podemos responder con argumentos jurídicos, no con argumentos confesionales. Lo que ha hecho Miguel en este caso, en su libro, no es solo el dar los argumentos jurídicos potentes, sino además contar el viaje, ¿no? Histórico-cultural y ver el papel de los obispos. Por eso creo que hay que ser muy agradecido, ¿no? A Miguel, primero porque este libro ya dota de fuerza científica a nuestras tesis, ¿no? Y en segundo lugar porque también retrata, ¿no?, a la jerarquía católica. Bueno, pues no caigamos en morder el anzuelo de la interpretación clerical y confesional, pero lo cierto es que los obispos acuden y aluden a ella como una manera de establecer su dominio. Miguel, tú haces en el libro una referencia a los siglos XVI y XVII, el momento de la Contrarreforma, donde todo empiezan a entrar los obispos en la mezquita como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y a mí se me ocurre que hay cierto paralelismo en esos siglos con lo que ha ocurrido después con los tres últimos obispos. Además, aquí estos tres últimos obispos creo que su actitud está completamente inserta dentro de lo que Juan José Tamayo llama en el prólogo, que por cierto el prólogo del libro, el magnífico prólogo, Juan José Tamayo llama los obispos neoliberales o el neoliberalismo de los obispos. Es decir, un grupo de carácter de la Iglesia Católica que, llevados por su afán no ya de rapiña, sino de organizar un reino que obviamente muy de este mundo,
se embarcan en procesos que tienen que ver con la acumulación de beneficio económico. Y ahí también lo enlazaríamos esto, creo, Miguel, por el asunto de la explotación económica de la mezquita, que obviamente todo esto, como decía Antonio Manuel, no podría estar teniendo lugar si no fuera por el estado de suspensión del Estado, que hace que efectivamente la Iglesia, la jerarquía católica, se comporte como la cosa nuestra. Sí, hay dos, como ha dicho Cura, el libro pedagógico lo planteó como un viaje por la historia. Entonces hay capítulos que hablan de un viaje de ida y hay capítulos que hablan de un viaje de vuelta. Viaje de ida me refiero cuando los obispos que gobiernan en ese momento la diócesis de Córdoba pretenden limpiar al monumento de todo su pasado andalusí. Y el viaje de vuelta es todo lo contrario, cuando los obispos pretenden devolverle al monumento toda su memoria y todo su pasado andaluz, ¿vale? Por lo tanto, es un viaje de ida. Lo que ahora plantea Cura son dos viajes de ida. En el siglo XVI y XVII fue el primer viaje de ida y bastante definitivo. ¿Por qué? Porque se puede decir que es el que más transforma la mezquita. Fijaros que la mezquita, si nosotros fuéramos la mezquita y la hubiésemos visto hasta final del siglo XV, la mezquita estaba prácticamente intacta. La dinastía Trastámara no tocó la mezquita para nada. Desde el rey Fernando III hasta el rey, pasando por su hijo Alfonso X el Sabio, fijaros que Alfonso X el Sabio, y el libro lo recoge muy bien, tiene una actitud de un rey conservador del monumento. Fijaros que le hace a los musulmanes de la época, cuando vivían en Córdoba, ellos tienen que dedicarle unos cuantos de días para el mantenimiento de la mezquita. La albañilería, limpieza, restauración. A los cristianos les obliga a hacer colectas en sus distintas parroquias para el mantenimiento de la mezquita. Y a los judíos les obliga también a pagar un porcentaje de todos sus beneficios. Con eso Alfonso X el Sabio mantiene a la mezquita de Córdoba en perfectas condiciones. Fijaros qué manera de hacerlo. Bien, pues hasta el siglo XV los monarcas castellanos no tocan la mezquita, solamente hay una capilla real, que es donde en un principio incluso el rey Fernando III iba a ser enterrado, no en Sevilla, sino en Córdoba. Y al final, en Sevilla, porque muere aquí, y además Alfonso X también, al final es donde se construye el Panteón Real de los Reyes Castellanos. Al final del siglo XV es cuando ya hay un viaje de ida definitivo. Hay un obispo, Íñigo Manrique, entonces está en Córdoba la reina Isabel la Católica. ¿Por qué está en Córdoba? Los reyes católicos estuvieron en Córdoba bastante tiempo, residiendo en los alcázares de Córdoba, por la conquista de Granada. Estamos hablando del final del siglo XV. Y ahí hay un obispo, que es el obispo Íñigo Manrique, que le plantea por primera vez construir una catedral. Y curiosamente la reina Isabel la Católica se niega a que se toque la mezquita de Córdoba. No quiere que se toque la mezquita de Córdoba. Ella iba a misa todas las mañanas a la mezquita de Córdoba. No sé si conocen bien la mezquita. Cuando llegamos a la ampliación de Hassan II, está lo que se llama la capilla de Villaviciosa. Pues ahí es donde se puso el primer altar y la primitiva catedral. Entonces al final, Íñigo Manrique, que fue bastante pesadito, le permitió construir una pequeñita capilla dentro de la mezquita, una capilla de estilo normando, estilo gótico centroeuropeo, que ocupa muy pequeño espacio dentro de la mezquita. Y después, la otra gran intervención, y ahí sí que hay una intervención bastante definitiva, fue en tiempos de la emperatriz. Y fijaros lo que estoy diciendo, pero como cogiendo la línea de Antonio Manuel, fijaros que esto es muy importante. Las tres principales construcciones de la mezquita han sido con el permiso y el visto bueno de la monarquía. La capilla real, con el visto bueno de Alfonso X el Sabio. La primitiva catedral, actual capilla de Villaviciosa, con el visto bueno y el permiso de la reina Isabel la Católica. Y la catedral definitiva, con el visto bueno y el permiso y la autorización del emperador Carlos V.
Hay otro obispo que es sobrino de Íñigo Manrique, que es Alonso Manrique, que después llegó a ser cardenal de Sevilla y fue un inquisidor que mandó a la hoguera a más de 3.000 personas. Ese es el individuo, aproximadamente el individuo, que mandó construir la Catedral de Córdoba en el año 1523. El pueblo se levanta. El pueblo de Córdoba siempre ha mimado, eso lo hemos hablado mucho Antonio Manuel y yo, incluso en su novela que ha escrito, La luz que fuimos, aparece ahí en algunos momentos como el pueblo de Córdoba, el pueblo musulmán, defiende ya su mezquita, de que no intente nadie como Almanzor pretender que la mezquita Alhama se la llevase a Medina al-Zaire, que es la gran ciudad palatina que construye el dictador Almanzor en tiempo de Shah II. Y sin embargo, ahí justamente el pueblo se levanta en el siglo XVI encabezado por su alcalde. Siempre los alcaldes son los que han defendido a la mezquita, bueno, menos los últimos del Partido Popular. Los demás siempre han defendido a la mezquita. Por eso en la parte trasera de la mezquita hay una calle que se llama Corregidor Luis de la Cerda, que lo puso, esa calle la puso el alcalde Julián Guita cuando estuvo de alcalde de Córdoba. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el corregidor se levantó con su pueblo para que nadie tocase un ladrillo, una piedra, un arco del monumento. Y por eso tuvo que interceder el obispo al emperador. Como el obispo era un enchufado del emperador, pues evidentemente el emperador le dio permiso para que desmontara 3.000 metros cuadrados del corazón de la mezquita y sobre esos 3.000 metros cuadrados levantase la actual catedral. Por lo tanto, fijaros, cuando la mezquita llega al 17, es una mezquita en la que ya tiene 2 catedrales, más de 50 capillas que rodean todo el monumento, y además los obispos siguen transformándola. Es un auténtico performance lo que hacen de la mezquita. ¿Y saben lo que hacen los obispos incluso en el 18? Le quitan todos los ataúdes, que eran espectaculares. Si habéis visto la mezquita, muchos de ellos están colgados, estas tablas antiguas, en las galerías del patio de los Naranjos. Esos ataúdes fueron retirados y cambiados por cúpulas de yesería. Imaginaos la diferencia. Pero es que si fuera poco, ya casi pisando el final del 18, hubo un obispo que mandó pintar las dovelas de la mezquita todas de blanco. Y el carácter tan característico de la mezquita, rojo y blanco, desapareció a finales del 18. O sea que a finales del 18 la mezquita no la conocía ni su madre, porque era la obsesión de que era la catedral y solo catedral. Ya que no la pudieron tirar, al menos la transformaron en un espacio aparentemente todo de arquitectura cristiana. Pero efectivamente ese afán por cambiar y por borrar el pasado del monumento, evidentemente tiene un momento en esta época cercana, y uno de esos 3 obispos que culmina con el cambio de nombre. Es decir, llega un momento en que hay un obispo, efectivamente, don Demetrio. Fijaros que y saltando del 16-17 al 21, ¿quién iba a decir que en el 21 tenía que aparecer una plataforma ciudadana para defender a la mezquita? Es impensable que en plena democracia, cuando los obispos anteriores, en pleno franquismo, nunca se han sentido propietarios, sino usuarios del monumento, en plena democracia y en pleno siglo XXI, los 3 últimos obispos no se sienten usuarios, sino que se sienten tan propietarios que Asenjo la inmatricula y Demetrio pretende desnaturalizarla por completo, quitándole el nombre. Cuando quedamos a raíz de nuestro encuentro en la Asamblea de Andalucía de febrero del 2013, cuando nos encontramos en su facultad para tomar un café y plantearnos, como ha dicho él, qué vamos a hacer, y empezamos a hablar de todas las barbaridades que se estaban haciendo, lo de quitarle el nombre a la mezquita en el 2010 fue la gota que colmó el vaso de agua. Y fue lo que hizo que ya empezásemos a unirnos como ciudadanía para luchar por nuestro patrimonio.
Y por eso lo primero que hicimos como plataforma es dirigirnos a nuestro defensor del pueblo, para que nunca nos confundieran con otra realidad. Si Movimiento Ciudadano se dirige a su defensor del pueblo y a raíz de ahí a los partidos políticos, a los que gobernaban, al Parlamento, al gobierno, a los ministerios, a Bruselas y a donde hizo falta, ¿no? Pero eso fue, y nuestra lucha pura, hizo que en el año 2016 consiguiese que la mezquita recuperara su nombre. ¿Sabéis lo que significaba para los cordobeses llegar a la mezquita y encontrarte en todos los paneles, encontrarte en todos los trípticos el nombre solamente de Santa Iglesia Catedral? No es ninguna tontería, nos estaban robando el nombre de nuestra historia. La mezquita de Córdoba no se entiende sin su mezquita, y su mezquita no se entiende sin Córdoba. La mezquita de Córdoba para Córdoba es como su código genético. En ella ha habido un mestizaje enorme de culturas. Cualquier capitel, cualquier columna, cualquier piedra puede pertenecer desde la época romana a la época andalusí, épocas incluso posteriores. Es la mezquita de nuestros antepasados, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, que han rezado en ella, como decía Pura al principio. Mi madre, como muchas madres, decían: voy a misa, a la mezquita. ¿Os dais cuenta del mestizaje? ¿Os dais cuenta de la interreligiosidad, de la interculturalidad que existía? Y que esta gente, y digo un dato muy importante, yo tuve una discusión muy fuerte con el actual secretario general de la diócesis de Córdoba, el párroco que está a la espalda de mi casa. Y a raíz de las Torres Gemelas, ellos aprovecharon el discurso. Porque lo de las Torres Gemelas, a nivel de la cosmovisión mundial, como estrategia, fue un antes y un después. Las Torres Gemelas para la Iglesia Católica la aprovecharon, en el caso de Andalucía o de nuestros monumentos, para decir: ojo, borremos el nombre de los pasados, porque estos son los que van a traer la ruina. Por lo tanto, reafirmemos nuestro cristianismo. No nuestro cristianismo, sino nuestro catolicismo más ultraconservador. Y eso me lo llegó a decir el secretario general. Decía: Miguel, es tonto. ¿No te das cuenta que si no defendemos lo nuestro, van a venir y no lo van a quitar? Pero me llegó a decir eso el secretario general de la diócesis de Córdoba con estas mismas palabras. Y yo le dije: Joaquín, cuando quieras y te tranquilices, nos tomamos un cafelito y yo te lo cuento despacito, Joaquín. Pero no va a venir a mí ahora con ese tipo de gaitas que no se la crea absolutamente nadie. No aprovechéis el contexto, porque el que saca el texto del contexto lo que hace es un pretexto, como yo le dije a este hombre. Digo: así que por favor, no enrear más y dejar a la mezquita tranquila. Pero fijaros hasta dónde llegaron y hasta dónde siguen llegando. Bueno, y si vais a la mezquita, ahora ya pone Mezquita Catedral de Córdoba, etcétera, etcétera. Pero es con mucha facilidad os podéis encontrar que continuamente están montando exposiciones que llenan la mezquita de arte sagrado o de imágenes de paso de Semana Santa. No os podéis imaginar. O sea, es un mal uso para, por encima de todo, decir que es la Catedral de Córdoba y nos roban nuestra memoria, nos roban esa parte tan importante que es nuestro pasado andalusí. Y eso es lo que estos obispos, estos tres obispos sobre todo, han pretendido y de alguna manera siguen pretendiendo, con el permiso del Ayuntamiento de Córdoba, con el permiso de la Junta de Andalucía y con el permiso del Gobierno Central, antes y ahora. Antonio Manuel, yo te quería pedir que insistiera un poco más en el papel de esa plataforma, sí, y en cómo otro de los grandes éxitos, en mi opinión, de todo vuestro trabajo fue que dejaran de ser algo menos opacas las cuentas, porque eso tenía que ver justamente con ese uso privado y con ese afán neoliberal de los obispos de Córdoba, ¿no? ¿Cuántos dineritos se manejan ahí? No lo sabemos exactamente. Podemos movernos en una horquilla de entre 15 y 20 millones de euros aproximadamente. Pero no hay... ¿Libre de impuestos? Libre de impuestos por las leyes de mecenazgo, es decir, porque hay una legislación en la que pueden ampararse. Y lo que no quita, para algo que yo repito muchas veces, es diferenciar entre estar
exento y estar no sujeto al impuesto. Esto que estoy diciendo es muy importante. Cuando empezamos nosotros nuestra lucha, las entradas a las mezquitas eran donativos. Aparecían como donativos. No se podía pagar con tarjeta y no se podía pedir factura. Recuerdo que incluso a raíz de uno de los artículos de los tantos que hemos publicado, yo lo llamé el paseo de la vergüenza, pues claro, si todo era dinero en efectivo, pues tenía que cruzar todos los días desde la mezquita al Palacio Episcopal, que está justamente enfrente, y llevarse todo el dinero en efectivo y ingresarse en alguna parte. A raíz de estas movilizaciones se cambió el ticket, o sea, ahora en el ticket sí aparece exento de impuestos, ya no aparece que es un donativo, ya se puede pagar con tarjeta, sin embargo la opacidad prácticamente es la misma. ¿Y por qué digo que la opacidad prácticamente es la misma? Por lo siguiente, veréis. Porque el hecho sigue estando sujeto al impuesto. Otra cosa es que esté exento. Una actividad tiene que declararse, otra cosa es que no pagues por ella, pero tienes que declararla. Estamos ante una actividad mercantil, evidentemente mercantil. El 80% del tiempo del monumento es mercantil, no es cultural. Luego, estamos ante una actividad mercantil que está rodeada de estructuras mercantiles, es decir, hay puestos que venden entrada, hay folletos que lo anuncian, se puede adquirir por webs, incluso la visita nocturna es una visita que se planteó con dinero público, 1.200.000 euros de fondos europeos, dividido entre parte del Ministerio de Industria y parte del Consorcio de Turismo de Córdoba. Es decir, la intervención pública obliga a que, como mínimo, esté sujeto al impuesto, pero la Iglesia no lo declara. Entonces, claro, cuando se dice, hemos conseguido la transparencia, pues es una victoria a medio, ¿no? Porque declaran lo que quieren declarar, es una declaración unilateral, pero no es la declaración legal. A mí me parece sorprendente, quiero que quede claro, porque le tenemos un temor reverencial a estos asuntos de la Iglesia. Y yo creo que tiene que quedar muy claro desde hoy hasta siempre que esto no es una cuestión anticlerical, que yo no soy anticlerical, que quede claro, que no lo soy. Esto no es una cuestión contra, ¿no? Esto es una cuestión de defensa de lo público, de defensa de la constitucionalidad y de defensa de los valores democráticos. Y la jerarquía católica, como cualquier otra persona jurídica en España, está obligada a declarar y tributar exactamente igual que yo. Sin más. Entonces tenemos que obligar que declaren. Porque la pregunta es, ¿hacia dónde va ese dinero? ¿Por qué tengo que confiar en lo que unilateralmente diga la parte? Es como si nosotros unilateralmente dijéramos que ganamos, ¿no? ¿Así pagamos nuestros impuestos? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que es una victoria media? Porque lo que sí se consiguió por parte de nuestra movilización ciudadana es que la mezquita hoy está mucho mejor que antes. Por una razón que es un boomerang contra los intereses de la ciudadanía. Y es que en ese afán de enseñorearse, de aparecer como propietaria, gran parte del dinero de las entradas, que repito, no es suyo, es dinero público, porque quienes están pagando las entradas no tienen que rendir culto ni tienen que presentar una partida de bautismo, es que son turistas. Y ese dinero nos pertenece a todas y todos, ¿no? Bueno, pero con parte de ese dinero se está restaurando la mezquita. Y lo que se está vendiendo hacia afuera lo estamos restaurando nosotros, porque somos los dueños. Es decir, cuando el bien no es rentable, por ejemplo, ruina, la Iglesia ni las inmatricula o espera a que se rehabiliten, como ocurrió, por ejemplo, con la Iglesia de Santa Catarina aquí en Sevilla o con la Iglesia de El Salvador, con la mayoría de las iglesias, espera a que se rehabilite con dinero público y después la inmatricula, ¿no? Pero en el caso de la mezquita, desde aproximadamente el 2010 hay un ejercicio, y él sabe de todo eso, lo que acaba de publicar, ¿no? Pero hay un ejercicio de empoderamiento, de enseñoramiento, ¿no? Yo soy la dueña, luego yo la restauro, ¿no? Y eso sí que realmente es peligroso, pero de verdad que estamos consiguiendo que la mezquita esté en un estado de conservación realmente muy bueno, porque fijaros que a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX y prácticamente comienzo del siglo XX, el estado de la mezquita era lamentable, estaba a punto de ruina. Y si no hay una intervención directa del dinero público cuando empieza a crearse las primeras instituciones de conservación del patrimonio, la mezquita se cae. Y eso se rehabilita con dinero público. Y sin embargo, todo eso ha sido omitido de la historia, ¿no? En consecuencia, sí. Yo creo que
podríamos hacer un catálogo de logros impresionante. Y el más importante de todo es recuperar tu nombre, sin lugar a dudas. Porque cuando tu primera pregunta hacía referencia a la teoría del paréntesis, ¿no? La teoría de cómo esto fue cristiano, esto es un error, la parte musulmana vuelve a ser cristiana, ¿no? Desde un punto de vista jurídico todo eso es irrelevante, pero desde un punto de vista cultural no. Porque quiero que se sepa hoy, que quede claro, que la reivindicación del nombre de la mezquita es una de las luchas andalucistas del siglo XXI. Porque llamarlo catedral era la negación, ni más ni menos, de toda su historia andalusí, de toda la historia anterior a que se proclamara catedral por la jerarquía católica. Era una lucha cultural de primera magnitud. Yo no te llamo Marina, y a Miguel no le voy a decir Antonio. Cambiarte el nombre es cambiarte tu identidad. Los moriscos tuvieron que cambiarse de nombre para quedarse aquí. Los republicanos tuvieron que cambiarse de nombre para mantenerse y no ser perseguidos. Llamarla catedral es un ataque directo a la médula identitaria de la mezquita de Córdoba, de Andalucía. Oye, y aquella reivindicación tenía un componente cultural de primerísima magnitud. Aún más, yo me atrevo a decir que la lucha más importante que se ha llevado a cabo en el siglo XXI en Andalucía con respecto a la defensa de la identidad cultural fue sin duda la recuperación del nombre de la mezquita. Entre otras razones, porque el apoyo de la plataforma era de 500.000 de personas. Díganme otra movilización que haya alcanzado tal número de gente respaldándola. Yo creo que fue esa, ¿no? Y hubo mucha ceguera por parte de mucha gente que no quería meterse porque veía ahí de repente los asuntos de la iglesia. O gente que le falta muchísima formación con respecto a esto. O sea, por ejemplo, el que es una iglesia pertenece a la iglesia. Ya está bien. El Tribunal Supremo tiene docenas de sentencias que dicen que el uso no condiciona la titularidad. Es como decir que un hospital pertenece a los médicos o un colegio pertenece a los profesores. El uso no condiciona la titularidad. Lo digo por la cantidad de iglesias que hay en Sevilla, por la mismísima Catedral de Sevilla. ¿Aquí alguien cuestiona el uso cultural de un monumento que está dirigido al culto? Nadie. Pero que ese bien haya sido hurtado a la ciudadanía. Ustedes saben que a raíz de la norma franquista de 1946, escuchen lo que voy a decir, que es un dato demoledor. La iglesia puede inmatricular más de 100.000 bienes. Es un dato terrible, claro, pero lo más terrible es que esas 100.000 bienes representan más del 80% del patrimonio histórico del Estado. Es que ahí está la clave. Es que la Iglesia Católica es más poderosa que el Estado mismo. Que la Conferencia Episcopal puede tratar de tú a tú, incluso al Vaticano, porque tiene el mismo patrimonio, con la diferencia de que lo tiene inscrito en el registro y a su nombre. Que vaya un tasador y diga cuánto cuesta la mezquita de Córdoba, que vaya un tasador y diga cuánto cuesta la Catedral de Sevilla. ¿Alguien se puede imaginar cuánto nos hemos descapitalizado como comunidad? Hoy somos infinitamente más pobres. Y todo eso, que es el mayor escándalo inmobiliario de la historia que yo conozca, no en España, es el mayor escándalo inmobiliario que yo conozca, se ha hecho utilizando una ley franquista. Una ley que, a mi juicio, incluso aplicando la ley de memoria democrática, ¿no? Habría que devolver lo que siempre fue del pueblo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Porque no se ha deshecho lo mal hecho, es decir, no se ha declarado inconstitucional lo que era inconstitucional, y no se ha hecho lo que debería haberse hecho, que es declarar en qué caso un bien como la mezquita de Córdoba debería estar inventariada y catalogada como bien público. Pues vamos a ir terminando nuestra intervención porque supongo que ustedes quieren tomar la palabra y hacer algunos comentarios, algunas preguntas al autor o a la persona o a Antonio Manuel, ¿no? Miguel o Antonio Manuel. Yo quería, ya para terminar este coloquio que estamos manteniendo entre los tres, que hablarais brevemente, o que hablaras tú, Miguel, brevemente de cómo la Iglesia, en todo este proceso que vienen los dos describiendo, la Iglesia Católica adopta, como viene siendo habitual en muchos casos, esa actitud victimista. Es decir, ella es la que provoca ese tipo de situaciones y provoca esa rapiña como sujeto agente, y entonces resulta que se mantiene como víctima. El Obispado de Córdoba tiene una cosa, no sé cómo llamarlo, que es un secretariado, mejor dicho, que es el secretariado para los cristianos perseguidos de la diócesis de Córdoba.
Yo me he preguntado, por Dios, ese secretariado, los cristianos perseguidos, ¿dónde? ¿En Córdoba, en el mundo, en España? No sé. Bueno, ese secretariado lo ha presidido una señora que se llamaba Trinidad Lechuga Barona, hasta que esta señora, en el año 2020, que vive en Boca, ha sido nombrada, y que yo sepa todavía no ha sido cesada, ha sido nombrada para dirigir y coordinar la estrategia de salud sexual y reproductiva de Andalucía. Esto a mí me llena de orgullo y satisfacción, porque me creo que iba a vigilar las estrategias de salud sexual y reproductiva. Yo ardo en deseo de saber cuáles son esas estrategias, verdaderamente. Esta señora fue nombrada para ese secretariado de defensa de los cristianos perseguidos por Monseñor Demetrio Fernández, que ya le prometí a Miguel que iba a decir quién es. Monseñor Demetrio Fernández es el mismo que en el año 2019, cuando se hace en la Diputación de Córdoba una muestra, unos cuadros, se pone una serie de obras artísticas con el nombre de Inmaculada sin remedio, que era una interpretación que hacen una serie de artistas mujeres sobre el cuerpo de las mujeres y sobre cómo se trataba de, utilizar por parte de la Iglesia, entre otros, el cuerpo de las mujeres y en general por parte del patriarcado. Pues Monseñor Demetrio Fernández se despacha una mañana en un diario de Córdoba diciendo que se había vivido en la ciudad un rebrote de la lucha entre la mujer y Satanás. No aclara cómo había sido el resultado del rebrote ni de la batalla, pero sí advierte que este combate está siempre latente y que de vez en cuando se manifiesta. Venía todo ello recogido, si quieren ustedes pasar un buen rato, léanselo en la prensa del 24 de mayo del año 2019. Bien, este es el sujeto que cambió el nombre a la mezquita catedral y quiso llamarle solo catedral. Y yo lo que quería decirte, Miguel, tú aludiste al principio, ya para terminar esta cuestión, que tú habías tratado a la mezquita como si fuera una gran señora, ¿no? Y hay un artículo que sirve de epílogo, aunque el libro de Miguel yo entiendo que no necesita ni prólogo ni epílogo, pero ya lo dije antes que el prólogo lo firmaba nada más y nada menos que José Tamayo, y el epílogo lo firma una periodista que es Marta Jiménez, que habla precisamente de la cuestión de cómo, en fin, estas actuaciones con la mezquita tienen mucho también de androcentrismo, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a ponerlo en relación con esto que tú hablabas antes, con una señora, y también con otra cuestión, que es cómo ese afán inmatriculador de la Iglesia tiene que ver también, en general, con toda una dinámica histórica de la jerarquía eclesiástica, que es cooptar y los espacios y redefinir los elementos, los conceptos, ¿no? El concepto de familia, el concepto de creyente, redefinirlo, usurparlo y apropiárselo. Y el cuerpo de las mujeres para la Iglesia Católica siempre ha sido un territorio en disputa que se ha querido. Es decir, si ustedes me apuran, si los dejáramos, la Iglesia Católica a las mujeres también nos inmatricularía. De hecho, lo ha intentado varias veces, ¿no? Por eso el lo famoso de mantener los rosarios fuera, lejos de nuestros ovarios, o bien ese otro que yo leí en Perugia que me encantó, que era lo de cloro al clero, que no lo entendí yo como un eslogan anticlerical, sino más bien como que si el clero aplicara el cloro a sus sucios pensamientos, quizá la cosa cambiara un tanto, ¿no? Bien, Miguel, esta es una cuestión también patriarcal, ¿no crees tú? ¿O esto es un salto en el vacío que yo acabo de hacer? Bueno, fíjate, tu salto en el vacío de vacío nada, porque tiene aquí una gran red de hechos concretos. No sé si sabías, Pula, que el obispo de Córdoba es el conciliador de la Asociación Vírgenes de Córdoba. Ah, que también Córdoba soy vírgenes mucho. Sí. Entonces, cristianos perseguidos, vírgenes. Y además ese perfil, incluso llegó a dar un premio. Y si no, a la Virgen todos los años le dan premio. Incluso le dieron un premio a las chicas porque Córdoba tiene una escuela de magisterio de la Iglesia. Hicieron ahí una labor interesante en el sentido de que
que la mujer fuera consciente de que abortar es lo más terrible que un ser humano podía hacer, lo más terrible. Y entonces premiaban a las chicas que de alguna manera escribían artículos o trabajos sobre el ponerse en contra del aborto, y daban premios a la Escuela de Magisterio, en el que parte está adscrita a la Universidad de Córdoba, y por otra parte, al mismo tiempo, señalaban y maltrataban, no a un hombre concreto, pero sí a todas las jóvenes, a todas las personas, mujeres, que en ese año pues habían abortado. O sea, esa es la política, pero a mí pura, lo que me preocupa mucho más no es que la ideología de Demetrio Fernández, sino que en un Estado social, democrático y de derecho se le permita a un obispo ejercer su autoridad en una diócesis en pleno siglo XXI de esa manera. Yo creo que ahí es donde está realmente el problema. Y la plataforma siempre ha señalado ese punto, de que sea la autoridad civil, que en una democracia es la que tiene que mandar con el voto de las ciudadanas y de los ciudadanos y poner orden en todo este ajuste. Un obispo que se pone a proclamar bendiciendo derramar la sangre. Yo muchas veces lo he escuchado, derramar la sangre de los mártires de Córdoba. Eso ha purificado a la diócesis de Córdoba. Yo recordaba los discursos de dos obispos franquistas en la época de Franco, Fray Albino, no sé si os suena. Fray Albino fue un obispo de Córdoba, que fue el obispo de Canarias y confesor de doña Carmen Polo de Franco, no sé si ya la habéis llegado a conocer alguna vez. Pues este hombre era el confesor de su mujer en Canarias, cuando coincidió Franco de general en Canarias y este de obispo de Canarias, era el confesor. Al final Franco premia a Fray Albino dándole una de las diócesis económicamente más potentes del Estado, que es la diócesis de Córdoba. Y tendréis, en el libro aparecen teólogos de la categoría de los teólogos de Juan XXIII, analizan muchas veces todos estos escritos en plena posguerra, que son terribles. Hay otro obispo, que es el obispo Adolfo Pérez Muñoz, que bendice el golpe de Estado, que habla de la bendita sangre que redime al pueblo. Entonces yo, igual que he hecho ese paralelismo entre lo que tú planteas de la contrarreforma a nivel arquitectónico y lo que han hecho estos últimos obispos, digo, pero si este obispo de Córdoba hubiera estado en el régimen franquista, hubiese bendecido un montón de armas para que se derrame sangre, y sangre de inocentes, de cuánta gente que ha quedado muerta en las murallas de nuestros cementerios, o en las cunetas, o en cualquier pequeño valle de cualquier alrededor del pueblo. Y todas esas armas bendecidas por la jerarquía católica para redimir y que realmente sea el motivo de la salvación de las almas. Estos son los obispos mayoritariamente que ahora tenemos en la Conferencia Episcopal Española. Por lo tanto, ¿qué le va a importar? Todo lo contrario, todo lo demás le molesta, por eso intentan robarnos la memoria. Y por eso, estos obispos, la mayoría, por desgracia, la inmensa mayoría, con el tema de la memoria histórica los pone muy nerviosos. ¿Por qué? Porque la memoria histórica les pone en sus narices todas las barbaridades de un sistema fascista que ha cometido con tantos hombres y con tantas mujeres. Entonces es muy importante el discurso de los obispos. Leer el discurso y las homilías de los obispos en la época de la posguerra, además teniendo en cuenta que tanto Córdoba como Sevilla no sufrieron prácticamente la guerra. Y sin embargo, en la posguerra, durante la guerra y la posguerra, en Córdoba mataron a 4.000 personas inocentes. Fijaros lo del ejemplo de mi abuelo, ¿no? Con estos amigos que tenía, ¿no? Que lo salvó un capote. Pero ¿cuánta gente murió? 4.000 personas sin que lo salvara ningún capote. Y es muy interesante leer los discursos. Aquí en el libro aparecen
en la época de Franco, discursos interesantísimos de estos obispos. Y para tristeza de los ciudadanos de Córdoba, en plena democracia y con un gobierno municipal de izquierdas, a la antigua avenida de la Confederación de Córdoba le pusieron Avenida de Fray Amino. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser, ni se puede permitir. Y eso no está pasando. Y como la ciudadanía no se mueva, esto no lo soluciona, con perdón, ni Dios. Ya que soy un creyente me permite esa expresión. Ni Dios lo soluciona. Entonces, verdaderamente, pura, es una situación muy buena. Hace poco hubo en la Catedral de Córdoba la canonización de los mártires de la guerra en Córdoba. Pero vamos a ver, si es que en Córdoba no ha habido mártires, cuando en el golpe de Estado en el 36, pasó como en Sevilla. En Sevilla estaba el general Queipo de Llano y en Córdoba el coronel Cascajo, a las órdenes, por supuesto, de Queipo de Llano, como no podía ser de otra manera. Y desde ese momento la matanza fue enorme. La matanza fue enorme en Córdoba, hasta 4.000 personas, como acabo de comentar. Sin embargo, con el permiso del Vaticano, hace poco han subido a los altares unas, no sé cuántos son, 30 y tantas, 40, yo qué sé, por ahí de personas como mártires de la Cruzada Nacional. Hace unos meses. Así estamos en este momento. O sea que dolor de corazón, propósito de enmienda y seguir bendiciendo la sangre que nos son. Sí. Bueno, pues los obispos andaluces, que no se llaman así mismos obispos andaluces, sino obispos del sur, toda una denominación también interesante y que, en fin, tienen una cierta actividad jurídica, pero como obispos del sur, no como obispos andaluces. Bueno, me gustaría decir sobre el tema del turismo. Fijaros que un detalle curioso, ahora vamos un poco, porque nos hemos quedado así un poquito con tanto dolor y hoy a un día de triunfo. Hubo un obispo en Córdoba al principio del siglo XX, el obispo Pozuelo, que fue un vislumbró el turismo. Y en el año 1902, creo que fue, 902 aproximadamente, empezó a poner una tasa para la visita de la mezquita, 2 pesetas. O sea que el obispo Pozuelo fue uno de los obispos que empezó con el comercio del turismo en Andalucía. Ganaba 2 pesetas por cada visita, que incluso fue denunciado por el Ayuntamiento de Córdoba de aquel momento para decir que cómo el obispo puede cobrar 2 pesetas cuando el Estado está restaurando la mezquita, como antes habéis comentado. La mezquita a final del siglo XIX se estaba cayendo literalmente. Y desde que se declara monumento nacional en 1882 y el Estado se hace cargo de ella, empiezan las restauraciones de la mezquita. Restauraciones que llegan hasta el año 2005. En esas restauraciones el Estado se ha invertido millones y millones de pesetas. Después, millones y millones de euros. Por eso yo le dije en las jornadas que tuvimos, que precisamente tuvimos los 3, es una jornada sobre inmatriculaciones que se ha celebrado en Madrid. Estaba Barrio Canal, el representante de la Conferencia Episcopal Española, vicepresidente de Asuntos Económicos y que fue director de la COPE. Pues podéis imaginar el perfil de este hombre que hablaba de que todos estos monumentos son del pueblo, claro, del pueblo cristiano. Del pueblo cristiano. Y nosotros dijimos, ¿cómo que del pueblo cristiano? Desde el siglo XIX hasta el siglo XX, ¿quién ha estado restaurando la mezquita? Se le han pedido al pueblo la partida de bautismo para saber si era cristiano o no. Y a partir de la democracia, que se han invertido millones y millones, primero de pesetas y después de euros, ha sido del pueblo. Con el dinero del pueblo se ha restaurado la mezquita de Córdoba, como todos nuestros monumentos a lo largo de la historia. Sin embargo, fijaros que listos. Igual que los actuales obispos cobran por entrar a la mezquita 11 euros, 18 euros la visita nocturna y 3 euros subir a la torre, por lo tanto, ir sumando,
En el 19 llegaron a Córdoba a visitar la mezquita 2 millones de personas. Sumar y así cuentas. Todo el dinero que recaudan, ¿no? Sin embargo, principalmente hasta hace poco, el Estado ha sido el que ha ido restaurando y manteniendo el monumento. Qué elástico eso del pueblo de Dios. Bueno, vamos a dar la palabra a nuestros amigos, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. De nuevo, brevedad, yo ya sé que nosotros no hemos entendido, pero bueno, tenemos que dar clarificación. A ver, ¿palabras? Yo, quisiera comentar, habéis puesto un montón de temas, sobre todo los últimos, el machismo dentro de la jerarquía contra las mujeres, como decía Pura, el hecho, digamos, de que los obispos han sido siempre defensores del régimen franquista, como lo has dicho tú, Miguel, y lo que decía Antonio Manuel, de que precisamente el hecho de la lucha para que no se reconozca o para que no sea solamente catedral, sino mezquita, porque históricamente es uno de los actos más importantes que ha habido. Es decir, habéis puesto muchas. Yo solamente quisiera llamar un poco la atención, digamos, estamos aquí, como lo pone, en un sitio muy histórico. Esto antes eran las herrerías del tiempo de Alfonso X el Sabio y de todo. Después, esto fue Alfonso XI, de la Virgen del Pilar. Estamos en un lugar muy histórico. Precisamente histórico, digamos, de los reyes de la Iglesia Virgen del Pilar, quiero decir. Bien, lo que yo quería deciros que realmente la argumentación tuya, Antonio Manuel, es fundamental para que realmente no venga ningún fundamento para que la Iglesia tenga, digamos, derecho, ya que todo lo fundamenta en la ley franquista de 2006, de 2000. Pero yo quería insistir en que antes de lo jurídico ya es totalmente, absolutamente falso, absolutamente ajurídico y totalmente falso, no jurídicamente, sino religiosa y teológicamente. Es decir, ellos, y me voy a referir a una carta que yo publiqué y que conocen mis amigos aquí, digamos, del arzobispo de Sevilla, que dirigimos contra las inmatriculaciones en contrasenjo, digamos, que había publicado y que todo era, como dice, la Iglesia no ha sustraído nada a nadie ni se ha apropiado de algo que no fuera nuestro, es decir, del pueblo de Dios. Eso lo decía en primer lugar en sentido genérico. Después, refiriéndose a la mezquita catedral, se refiere aquí, dice, hemos inmatriculado en los registros de la propiedad los bienes que siempre han sido de la Iglesia, bienes que ella creó, que ha conservado y cuidado con diligencia y que pone a disposición de todos creyentes y no creyentes. Y continúa, al referirse al informe de la comisión de expertos, de la comisión de Carmel Calvo y todo esto, dice, el obispado de Córdoba y su cabildo tienen títulos jurídicos suficientes para defender la propiedad de la mezquita catedral por la Iglesia Católica. Aquí hay dos argumentos que conviene aclarar. Primeramente dice que ellos son dueños de algo que tenían por ser del pueblo de Dios. Iglesia es pueblo de Dios. Y después dice, la Iglesia es el cabildo y el obispo y el cabildo. Entonces hay que hacer una distinción teológica que realmente no está admitido todavía en el Código de Derecho Canónico, porque se publicó en 1983 con Juan Pablo II. Pero hay anteriormente un concilio Vaticano II
que echa por tierra esta nomenclatura de que el obispo y el cabildo son la Iglesia. Él dice que tiene suficientes argumentos jurídicos para defender que la mezquita es del obispo y del cabildo. Es decir, aquí están identificando Iglesia con cabildo, con el obispo. Identifica la Iglesia con la jerarquía. En cambio, antes ha dicho que la Iglesia es pueblo de Dios. Bueno, pues bien, esta es la teoría podría ir cortando para ir dando ya, entonces quiero que decir... no se han enterado del Vaticano II. Exactamente. Entonces, jurídicamente sí es posible que tengan ellos elementos, porque el Código de Derecho Canónico no está adaptado a la teoría propia del Concilio Vaticano II. Pero en realidad, cuando ellos hablan de que la Iglesia es el pueblo de Dios, sí están en la actualidad. Pero cuando hablan que la Iglesia es igual al cabildo, están fuera de todo lugar. Por lo tanto, hay argumentos teológicos para decir que el obispo, que no tienen ningún derecho, el cabildo y el obispo, para hacerse dueños de los bienes de la Iglesia. Agradezco mucho tu apreciación. Sin embargo, tienes que entender que los argumentos jurídicos internos del Código de Derecho Canónico solamente son equilibrables dentro de los efectos de la Iglesia. Y que vivimos en un estado aconfesional. El artículo 16 de nuestra Constitución española dice que España no tiene una confesión oficial. No hay más argumentos que el jurídico civil. El jurídico canónico valdrá a efectos internos dentro de la jerarquía católica, pero a efectos del Estado español no. Entonces, es verdad que hay un discurso doble. Yo dije que cuando conocí a Miguel era mi profesor de ética. Podemos hablar de la legitimidad de las inmatriculaciones, y hemos estado en Madrid en una jornada que han organizado Redes Cristianas y se ha cuestionado mucho la legitimidad desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista ético, moral. Pero si queremos dejar claro de lo que estamos hablando, el argumentario tiene que ser puramente civil y constitucional, sin perjuicio de que sea ilegítimo. O sea, yo creo que desde un punto de vista cristiano, el que sea cristiano que lo denuncie, el que sea católico y no se sienta reconocido que lo denuncie, pero eso forma parte de la esfera interna de la Iglesia. Ahora, en tus apreciaciones, algo que es muy interesante y que, si me permites, te lo voy a coger, ¿no? Y es, ¿qué es Iglesia? O sea, es que el verdadero problema aquí es, ¿qué es Iglesia, no? Porque Iglesia es una palabra metonímica que a la vez significa un estado sin nación, es una comunidad de pueblo y a la vez es un edificio y una jerarquía. Entonces, ¿Iglesia qué es? Bueno, pues es algo difícilmente de cualificar desde un punto de vista jurídico, es decir, se convierte casi en un ectoplasma que ha utilizado de forma perversa la propia Iglesia para hacer la asociación de que, como es una Iglesia, es la Iglesia. Y luego mantener un argumentario completamente falso. Nosotros tenemos lo que nos pertenecía. Mira, la Iglesia ha tenido que devolver, la jerarquía católica ha tenido que devolver. Aquí en Sevilla viene de las cofradías que inmatriculó ilegítima e ilegalmente. Luego ya tiene claro que inmatriculó algo que no era suyo, porque lo tuvo que devolver. Ha inmatriculado y ha perdido pleitos como por ejemplo el de las murallas de altar. Luego inmatriculó algo que no era suyo. Con la devolución del nombre de la mezquita de Córdoba tuvo que devolver el kiosco de San Hipólito y la ermita de los Santos Mártires. Luego inmatriculó algo que no era suyo. La cuestión está en cuántas de estas cosas no son suyas. ¿Y quién es el que decide que no es suyo? Ellos mismos, unilateralmente. No, repito, esto no es una cuestión teológica, de verdad. Es una cuestión eminentemente jurídica, pero por encima de todo es una cuestión política. Porque es la ciudadanía la que ha perdido la conciencia de que eso le pertenece. Que ese es el gran problema. Vamos a ver, en vuestra reivindicación del Patrón Naranjo de Sevilla, que podría incluir la Giralda y que debería incluir la propia catedral, no hay más que la conciencia de que eso nos perteneció siempre, de que allí jugamos cuando niños, allí besamos a nuestros novios, allí nos acompañaron nuestros abuelos. En la mezquita de Córdoba pasaba exactamente igual. La gente iba al Patio Naranjo a leer poesía, incluso se tomaban cervezas alrededor. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha privatizado. Ahora, si tú quieres entrar, tienes que pagar. Entonces, claro, la generación de una conciencia nueva a las nuevas generaciones de que eso no es tuyo porque tienes que pagar,
Eso va calando y queda en la conciencia de quien le perteneció, de quien supo que era suyo, ¿no? Eso es lo que tenemos que recuperar. Eso no ha pasado en Francia, eso no ha pasado en Portugal, eso no ha pasado en la generalidad de los estados europeos, porque ningún estado en el planeta, para que quede claro, en ningún estado en el planeta se permite inscribir un bien solo por la declaración de parte. En ninguno. Eso solamente ha pasado aquí, gracias a un privilegio franquista, porque la Iglesia, y esa es la respuesta que quería darte, la Iglesia históricamente ha sido administración pública. Es que la Iglesia y el Estado han sido siempre la misma cosa. Entonces, claro, la Iglesia era una administración más. Todos los esfuerzos que se han hecho durante la Primera República, durante la nacionalización de los bienes por Bonaparte y durante la Segunda República, es para separar a dos hermanos siameses. ¿Qué ha pasado? Que con la Constitución del 78 no se ha dado la separación. O si me permitís, hay como una separación, pero cosido por el bolsillo. Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que la Iglesia parasita del Estado y el Estado se deja parasitar por la Iglesia. Mientras que eso no se corrija, y eso, repito, es una cuestión política, de base jurídica, no vamos a tener una vía, pero para eso hace falta conciencia ciudadana. Yo creo que en el caso de la lucha por la mezquita, sí hubo una generalidad de cordobeses que sabían incluso de puertas hacia adentro, porque ya sabéis que, como decía Antonio Gala, Córdoba es severa y elegante, pero por encima de todo es callada. Y Córdoba, de puertas para adentro, decía: el obispo se ha quedado por el nuestro y la cambió. Y nosotros sabíamos que el nombre era nuestra victoria, eso lo teníamos clarísimo. Porque si tú paseas por la mezquita y resulta que, yo por ejemplo, yo me acuerdo que vino un periodista de New York Times y le dije: ven, que te voy a enseñar la mezquita. Y digo: mira, hotel, mezquita, heladería, mezquita, bodega, mezquita. Digo: ahora pide una entrada. Y pone catedral. El pueblo sabe que es la mezquita, ¿no? Nosotros sabíamos que esa victoria era nuestra, porque la memoria es más fuerte que las piedras, porque el pueblo estaba con nosotros. Pero si el pueblo no está con la conciencia de lo que le pertenece, entonces es verdad que esa batalla sí que está perdida. Esa es mi opinión. ¿Pregunta? En aquella época del nombre yo hice un ejercicio varias veces, tengo que confesarlo, porque yo llamaba a la mezquita para coger entradas para llevar a mi alumnado de aquí de Sevilla, y yo llamaba y decía: ¿es la mezquita? Y me decía: no señora, está llamando usted a la catedral. Y digo: ay, no me diga usted, me he equivocado de número, deme usted el número. Y eso lo hice varias veces, me divertía mucho. Mira, si me permite una anécdota, iba con una amiga mía que quiero mucho y se paró un turista y dijo: por favor, porque claro, estamos frivolizando con algo de una extraordinaria importancia, que está Miguel lo puede certificar, ¿no? Es que llegó un momento en que los periodistas ya empezaron a llamar a la catedral, claro, y empezaron a normalizar el uso de la catedral. Entonces llegó un turista y dice: por favor, a la catedral. Y le preguntó a esta amiga mía que venía conmigo, y dijo mi amiga: mira, va a coger usted, va a dar la vuelta, va a coger la carretera, va a ver que ponga Madrid, y cuando vea Burgos, para allá. ¿Preguntas, comentarios? Yo creo que si quieres decir algo, con esto cerramos. Porque si no, no me salgo María de aquí, ahora se tiene unos cuartos y está feo. No vamos a ir antes de que nos... Bueno, pues todas estas cosas aparecen en el libro. El libro está impregnado, pues el libro es como una materia multidisciplinar. Te habla de historia, te habla de arte, te habla de memoria, te habla de lucha ciudadana, te habla del poder de la Iglesia, te habla, en fin, de mil maneras, ¿no? Y sí, deciros que me acuerdo de una periodista de Procono, Córdoba, que me preguntaba en la última entrevista que me hicieron: ¿qué es lo que tú más destacarías del libro, de la historia que cuenta? Mira, hay dos momentos que destacaría, tres momentos importantes. Uno, en el 16, cuando el pueblo se levanta. Otro, en el 21, cuando el pueblo se levanta. Y otro, cuando la humanidad reconoce a la mezquita como patrimonio de la humanidad, como mezquita. La Declaración de Buenos Aires
del año 1984. Es la primera vez que en el Estado español se declaran monumentos patrimonio de la humanidad. De los 5 primeros monumentos patrimonio de la humanidad que se declaran en el Estado español por la UNESCO, repito, 1984, 2 son monumentos andaluces. La Mezquita de Córdoba, además en ese orden están declarados. En segundo lugar, la Alhambra de Granada, la Catedral de Burgos, el Monasterio de Escorial y el complejo modernista de Gaudí de Barcelona. 2 monumentos, y al poquito tiempo se va a añadir la tercera joya andalusí, que es la Giralda, con su patio de los naranjos, aunque curiosamente, cuando Monseñor Asenjo inscribe la Catedral de Sevilla, va a poner Catedral de Sevilla y sus anexos. Y los anexos son nada más y nada menos que la Giralda, nada más y nada menos que vuestro patio de los naranjos. Pues todo esto que hemos estado aquí hablando aparece en el libro. A mí me gustaría que, si me permites, Pura, el libro que tú has dicho estaba prologado por Juan José Tamayo, yo lo he conocido por todas y por todos, que cuando leyó el libro le encantó, porque era una postura además con una argumentación científica seria. Bueno, si no, la editorial Tirando Blando lo hubiera publicado evidentemente, ¿no? El epílogo de esta amiga, que también la conocéis, Marta Jiménez. Después tiene unas viñetas preciosas, interesantísimas. Aquello que dice, una imagen vale más que 1000 palabras, las viñetas de Gobal, que son las viñetas que anteceden a cada uno de los capítulos. Y después nuestro amigo Antonio Manuel, un día viniendo de una de nuestras muchas movidas patrimonialistas, veníamos de Madrid, me comenta que había escrito sobre los palos del flamenco. Preciosa, además, de hecho está de gira, porque vamos, yo creo que ella es más artista que profe. Yo creo que nuestro Antonio Manuel es ya más artista que profe, por todo lo que está haciendo. Y me dice, fíjate el palo que he dedicado a la mezquita, se titula La alegría de la mezquita. Y me gustaría, y yo le dije, pues mira, lo vamos a meter en el libro. Y el libro se inicia precisamente con el palo de La alegría de la mezquita. Entonces, como tú eres autor, pues si no te importa, podrías leer La alegría de la mezquita. Lo suyo sería que la cantase, pero por vuestra salud simplemente voy a leerlo. Yo te agradezco muchísimo que me haya hecho partícipe de la obra de corazón, porque somos partícipes de la causa desde el comienzo y vamos a ser partícipes hasta el final, ¿no? Y luego por algo verdaderamente importante, ¿no? Porque yo siempre digo que todas las reivindicaciones nuestras tenemos que ganar desde la alegría. Desde la alegría. Que nos podrán robar lo que quieran, podrán robarnos nuestro patrimonio, si quieren, pero que no van a poder robarnos jamás la dignidad y la alegría. Fijaros si este pueblo ha pasado fatiga, que nos han quitado 1000 cosas. Han perseguido a nuestros moriscos, nuestros judíos, nuestros gitanos, nuestros negros, nuestras mujeres, nuestros republicanos, nuestras republicanas. Oye, pero que no nos quiten la alegría no, ¿no? Y entonces por eso le puse, ahí está, somos una alegría de Córdoba, que es un palo muy popular, y se llama Alegría de la Mezquita. Y dice así, esto bien cantado, está muy bien. Os pido por favor que os metáis en cualquier plataforma digital, buscáis a palo y ya lo escucháis cantado, ¿no? Dice, no puede tener dueño lo que más vale, la libertad, la vida, el mar y el aire, un beso de tu boca, la mezquita y mi madre. En el caño del olivo nos refrescamos los labios, en el caño del olivo del patio de los naranjos, donde jugué siendo un niño. Bajo la torre de la catedral, un minarete, donde el muezzin llamaba para rezar por martinete, la ilaha illallah, mirando el puente. No puede tener dueño lo que es de nadie, la luz de la mezquita al caer la tarde. Si Jesús entró en el templo para echar a los mercaderes, como entre por la mezquita, se la da a los cordobeses. A Dios lo que es de Dios y al pueblo del pueblo, que Córdoba es la mezquita que llevamos dentro. Gracias a Aura por el cariño que nos tiene y
por haber sido nuestra maestra en esta mesa. Pues gracias a vosotros, es muy fácil estar con vosotros y gracias a Miguel y amigos por estar aquí acompañándonos esta tarde. Nos vemos recuperando otra vez el patio de los naranjos, que la próxima mesa se va a celebrar eso. Importante, hay una convocatoria de Recuperando a nivel estatal y supongo que lo sabéis, pero para que no lo sepan, el 10 de noviembre es la convocatoria aquí en Sevilla, precisamente en el patio de No, al final se ha cambiado, ¿no? ¿Dónde? en el ayuntamiento a las 5 de la tarde. En el ayuntamiento a las 5 de la tarde. El 10 de noviembre en el ayuntamiento a las 5 de la tarde.